Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí hoy. Sé que no es fácil moverse en Miami, las distancias son muy largas. Además sé que muchos de ustedes están muy interesados en el tema de Venezuela y sé que muchos de ustedes se han ocupado del tema de Venezuela desde hace un rato y lo han hecho de manera muy fuerte y muy permanente. A mí me piden que hable de las palabras del señor Insulza en la OEA, como representante de la OEA en la reunión de la CELAC. Para mí es muy difícil hablar de ese tema después de yo haber sido representante alterno de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos en el 1994, sobre todo entendiendo que la OEA, Organización de Estados Americanos, es una organización de los Estados Americanos que fue creada básicamente para defenderse de enemigos externos, en aquella época enemigos externos como el nazismo, en aquella época enemigos externos como el comunismo, en aquella época cuando se consolidó el proceso de la Organización de Estados Americanos en Río en 1938, se creó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para evitar que los países fueran intervenidos por potencias extranjeras, y nosotros no es que estamos intervenidos por potencias extranjeras, sino por potencias internas, en este caso el caso de Venezuela, por un gobierno cubano que se ha dedicado a... es difícil el término, ¿no?, a corroer lo que queda de Estado en Venezuela. Y digo es difícil el término porque no es fácil de entender que un gobierno con una economía mucho más débil, en una situación mucho más débil y completamente ajena a los derechos humanos, terminó ocupando un país que tenía Estado de Derecho, que tenía una economía fuerte, que tenía una economía que pagaba todas sus deudas y nos ha convertido en la postración que somos hoy. A mí me cuesta mucho hablar hoy aquí. Yo preparé un montón de palabras que hoy no sirven para nada, porque la OEA básicamente no sirve para nada. Y es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque la situación es muy complicada. Yo tengo en mi mano mi teléfono celular. Es un teléfono, gracias a Dios, de última generación, que lo pueden conseguir cualquiera de ustedes en T-Mobile o en AT&T o cualquier cosa de esa. En este teléfono tengo todas las redes ahorita que se pueden tener, una cosa que se llama Silo, que voy a ponerle el volumen. En algún momento ustedes oirán a alguien diciendo alguna barbaridad, que están asesinando estudiantes en cualquier parte del país, y de repente habla una persona en Guatemala o en México o en España preguntando sobre la situación de Venezuela, y alguien le dice la situación de Venezuela y aparece algún chavista diciendo... La situación Caracas. Y algún chavista diciendo que Chávez vive, la lucha sigue, cualquier estupidez de esa. El problema es que ahorita lo que haya dicho José Miguel hoy, para mí, como venezolano, vestido con esta camisa blanca después del minuto de silencio por las personas que murieron. Hoy acaban de matar una Miss del estado Carabobo, volvieron a matar una Miss hoy en el estado Carabobo en una de las marchas. Ayer mataron a un joven de 17 años en una de las marchas en un pueblo llamado Carúpano, que es un pueblo pequeño. Llegó un camión del petróleo de Venezuela y lo arrolló. El 14, pues ya se me van los días, el 12 de febrero, fueron asesinados tres venezolanos, incluyendo uno que era uno de los jefes de los colectivos chavistas, que es esa cosa, si puede decirse, parecida con los comités de defensa de la revolución, un poquito más evolucionado en su barbarie, que asesinan a venezolanos en este caso, y este señor fue víctima de su propio fuego. ¿Qué importa lo que dijo Insulza? ¿Qué me interesa lo que dijo Insulza? ¿De qué sirve? ¿Para qué me sirve a mí? ¿Para qué le sirve a nadie? Vamos a estar claros, la situación que estamos viviendo ahorita en Venezuela está siendo manejada por las masas. En las actuales circunstancias el poder es una fina capa que hay entre cualquier organización y su sociedad. Paro indefinido. No hay nada. Eso es lo único. Están llamando paro indefinido. Y lo están diciendo públicamente. Y eso lo oyen y ven las groserías y ven todas las cosas. Venezuela hoy depende de 140 caracteres que dicen en Twitter. No tenemos ningún tipo de libertad de expresión. Todos los medios de comunicación están completamente intervenidos. Todo lo que ustedes digan por Twitter, todo lo que ustedes digan por cualquier red social es importante para Venezuela ahorita.
De no haber sido por las redes sociales, de no haber sido por las habilidades de esta nueva tecnología, nosotros no supiéramos cómo asesinaron a las personas que fueron asesinadas. De no tener estas posibilidades de tener walkie-talkies montados en una red social, en una nube, nosotros no pudiéramos estar aquí, yo desarrollando esta tesis, a lo mejor estaría hablando de las inútiles palabras del señor Insulza, y ustedes estarían muy contentos oyendo una cuestión que no sirvió para nada, y que no ha servido para nada, ni va a servir para nada. Y estemos claros, o sea, nosotros necesitamos también, los venezolanos necesitamos también, que ustedes nos ayuden en esta lucha como nos están ayudando, como este foro que nos ayude en este momento, porque ustedes le digan a la gente en Cuba, álcense, vamos a darle duro, vamos a ver qué pasa. Ya es otro tiempo, no es la misma cuestión. Todos tenemos derecho a ese acceso y todos podemos ser víctimas del acceso también, porque cuando nosotros lleguemos al poder, ellos van a tener esto y nos van a controlar. Entonces, ¿qué importa Insulza? O sea, las organizaciones internacionales fueron creadas por un fin. El fin es que le sirvieran a los Estados miembros y en alguna medida Insulza tiene razón. Ustedes son los dueños de los Estados, ustedes son los dueños de la organización. Básicamente, el problema es que Insulza no entendió en esas palabras que los dueños de los Estados no son los gobernantes, porque la única cosa segura que tiene el poder es que es temporal. Eso es lo único seguro que tiene el poder. Todo poder es temporal, inclusive el de los hermanos Castro, aunque tengan 50 años en el cargo. Aunque pueden tener 60, pero en algún momento van a estar en el poder. Y lo mismo pasó en Bolivia, lo mismo pasa en Venezuela, lo mismo pasa en todos lados. Hugo Chávez, ahorita el comandante termonuclear intergaláctico, pero ¿dónde está? En un hueco, muerto y enterrado. Ellos dicen que lo sembraron. ¿Qué importa? Vamos a ver hasta dónde importan las palabras del señor Insulza. El señor Insulza dijo lo que dijo y el jefe del secretario de Estado de los Estados Unidos lo involucró en una declaración hace el sábado pasado, que fue utilizada de alguna manera por los ocupantes del gobierno en Venezuela para insistir que los Estados Unidos imperiales están tratando de intervenir en Venezuela, cosa que tampoco es verdad. Pero no es verdad y se sabe por esta vía, porque todo el mundo tiene derecho a hablar por esta vía, porque todos tenemos una voz, porque todos tenemos esa voz que siempre hemos tenido, pero tenemos acceso a 2.500 millones de usuarios en el mundo. Es verdad, a lo mejor nos hacen caso, a lo mejor no nos hacen caso, pero ¿qué importa? Ahí está un joven de 42 años con su esposa y sus 2 hijos que se acaba de entregar hoy. Se entregó. No fue que hizo una guerra civil, no fue que lanzó la gente a la calle, se entregó partiendo de la base de que el sistema judicial venezolano y el Estado de Derecho venezolano lo debe proteger. Y es muy importante que entiendan todos ustedes que todo lo que le pase a Leopoldo López, a María Corina Machado, a Enrique Capriles, a Antonio Ledesma y a Ramón Guillermo Veleo es culpa del Estado venezolano, culpa del gobierno de Venezuela. Y en este caso, después de esas palabras insulsas del señor Insulza, son culpa del señor Insulza. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta nosotros. Y ustedes que son ciudadanos americanos, muchos de ustedes tienen que empezar a decírselo a sus congresistas y empezar a involucrarlos en esta cosa. Porque volvamos al principio de la conversación. Los métodos que juntan a los países alrededor de organizaciones, lo que llaman la diplomacia multilateral, que uno se llena la boca cuando es internacionalista. No, yo soy miembro de un organismo multilateral y suena muy bonito y suena interesante. Y además es interesante y es simpática la situación. Pero ahorita no importa. Ahorita es casi que inútil. Porque a fin de cuentas, yo lo dije en el foro anterior que participé, lo único que nos junta a todos nosotros, inclusive a los que no están con nosotros y a los que están contra de nosotros, es que todos queremos ser felices, todos tratamos de ser felices. Y a veces nos negamos esa posibilidad por querer creer en una cosa que no es verdad o empeñarnos en una cosa que no es verdad. Y lamentablemente cuando se juntan los estados empiezan a juntarse los egos de las personas que manejan esos estados, que no son los estados. Y ocurren los choques que ocurren. Entonces ahorita
la duda que se crea es si la OEA o la CELAC, que si la OEA o UNASUR, que si la OEA o el Mercosur. El problema es sencillo. El problema es que todos nosotros tenemos derecho a la información, tenemos acceso a la información, tenemos una fuente directa de la información. Vamos a usarla. Vamos a usarla y tengamos la ética suficiente después de haberla usado de manejar la situación con los mismos efectos que tenemos ahorita, con los mismos efectos que estamos usando para contrarrestar esa situación. La cuestión de la diplomacia multilateral es muy interesante, pero volvemos al principio de la conversación otra vez. Esta mañana, en El País de Madrid, se publica una entrevista con la diputada María Corina Machado, donde ella dice que es inaceptable la situación, la manera como los estados de América Latina han dejado abandonado al pueblo venezolano, cosa que es verdad. ¿Los estados de América Latina han debido apoyar al pueblo venezolano? Sí, se han debido apoyarlo porque la Carta Interamericana la Carta Democrática Interamericana lo dice. Y el doctor Besaín tiene un libro escrito sobre el tema y va a hablar del tema posiblemente. Y lo dice muy claramente. Y se ha aplicado en otras oportunidades. Y Venezuela hizo que se aplicara, por ejemplo, cuando Perú se llevó por delante todo el Estado de Derecho y sacó al Estado peruano de la OEA. Y Venezuela lo aplicó en su momento, aún sin Carta Democrática Interamericana, cuando Cuba se salió del ámbito democrático y Rómulo Betancourt, con su doctrina, pidió que se retirara el Estado cubano de la OEA. En este momento, ¿quién lo va a hacer? 30 países que pertenecen a la CELAC, 22 países que son contratados por el ALBA, quienes ocupan el gobierno de Venezuela le están pagando la factura. Que todos los venezolanos dejamos de recibir la riqueza, que todos los venezolanos dejamos de percibir todas las posibilidades que tenemos, simplemente porque unos señores que ocupan el poder les da la gana de robarnos eso para dárselo a otra gente. Que llegue un gobierno como el que ustedes sufren, porque ustedes son ciudadanos cubanos y ustedes sufren ese gobierno, como lo sufro yo. Que ese gobierno me quite las posibilidades de disfrutar de los derechos de mi país. A mí ayer se me murió mi última tía. Mi mamá tenía 5 hermanos, mi papá no tuvo hermanos, y ayer se murió mi última tía, 91 años. Yo no puedo ir a Venezuela. No porque yo soy residente de los Estados Unidos, tengo todo el derecho del mundo de ir a Venezuela. No, pudiera comprar el pasaje, que me sale carísimo sin ningún sentido, porque a mí me cerraron el consulado, porque al gobierno le dio la gana de cerrar el consulado y no tengo pasaporte. Para poder ir a Venezuela yo tengo que hacerme ciudadano americano y sacarme el pasaporte. O sea, si un gobierno te niega todos los derechos ciudadanos, ¿qué importa lo que diga la OEA de ese gobierno? Yo tengo que ir un poquito más allá, sobre todo ahora que todas las cercas esas, todos los controles que tenía el Estado, todas esas situaciones se han perdido. Y sobre todo ahora que el celofán que tapaba el poder ya no existe. Ustedes son ciudadanos, todos somos ciudadanos y todos tenemos el derecho al ejercicio de nuestras libertades y al ejercicio de la búsqueda de la felicidad y tenemos que tratar de conseguirlo juntos. Parte de ese ejercicio de la felicidad y parte del esfuerzo que hay que hacer en eso es que todos nosotros condenemos las injusticias donde quiera que estén. Y en Venezuela ahorita se está cometiendo una injusticia. Y en Cuba ahorita se está cometiendo una injusticia. Y en Bolivia ahorita se está cometiendo una injusticia. Y en Nicaragua ahorita se está cometiendo una injusticia. Y todos tenemos que denunciar esa injusticia. Y todos tenemos derecho a usar las redes sociales, el Twitter, el Facebook, el Silo, lo que ustedes quieran, pero úsenlo. ¿Qué importan las palabras insulsas? No me interesan las palabras insulsas y perdonen que se los diga así, porque es posible que yo hubiera venido para acá, les diera una conferencia sobre los tratados interamericanos, sobre el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, sobre la Carta de Integración de la OEA, sobre la Carta Común de las Naciones Unidas, pero eso no sirve. Hoy no sirve. Tenemos que hacer que sirva y solo lo podemos hacer nosotros. Por favor, ayúdenos en eso. Muchas gracias.